lo que tienen que hacer en primera instancia es crear la base de datos preventa. Y la tabla de proveedores es la misma que tenemos en la tabla de proveedores, en la base de datos demo. Lo mismo es la misma tabla de almacenes, es la misma tabla de producto, tiene la misma estructura. Y la tabla de suministro también es la misma. Esas 4 primeras tablas son idénticas a la base de datos demo. Solo se ha aumentado la tabla de preventa. Resulta que acá en esta tabla se van a almacenar la cabecera de las ventas, ¿ya? La cabecera de las preventas. Todavía no son ventas, pero se llaman preventas o proformas, como se conocen también en los sistemas comerciales, ¿ya? Entonces, en esta tabla preventa se va a almacenar el número de la preventa, se va a almacenar el nombre del cliente que está solicitando la preventa, de qué almacén va a ser la compra, fecha de la transacción de la preventa, el importe total de la preventa, es decir, cuánto fue el total de la preventa. Él puede comprar varios productos con diferentes precios y el importe total de todos esos productos va a estar acá. O sea, y total es un dato derivado, ya es la sumatoria de los importes de cada producto que va a incluir la preventa. Esta es la cabecera. Y tendrá pues un descuento también en función a las políticas un importe de descuento en función a las políticas que se apliquen en las preventas. Entonces, eso es lo que almacenamos en esta tabla. La llave primaria es el número de venta y la llave foránea que se tiene es el código de almacén a la tabla de almacenes. Entonces, vamos a crear esta tabla. Luego tenemos la tabla de ventas, ¿ya? En esta tabla se almacena el detalle de la venta, es decir, todos los productos que incluyen la preventa, ¿ya? Los detalles. Por eso es que tenemos el número de venta que hace referencia al número de venta de la cabecera. Se pone el código del producto que se está vendiendo, en qué cantidad se está solicitando, cuál es el precio de cada producto y el importe es la multiplicación de la cantidad por el precio, se me da el importe. Entonces, este es el detalle de la llave primaria de esta tabla, es el número de venta y el código del producto, lo que significa que para una venta no pueden haber 2 veces repetido el mismo producto, ¿ya? Un solo producto. El número de venta hace referencia a la tabla de P-ventas, ¿ya? Es una llave foránea a la llave primaria de la tabla P-venta. Y el código de producto hace referencia al código. No puedo grabar un programa a crear la tabla. Ya la tenemos creada. Y por último, vamos a log de venta. Es una tabla que va a almacenar las operaciones que se hagan sobre la tabla de ventas, ¿ya? Entonces se va a almacenar cada vez que se inserta una venta en una fecha. Yo necesito saber qué usuario lo hizo y qué operación hizo, si hizo, y la vamos a crear para tener de una vez el esquema completo. Ahí está creado. Y lo que viene otro procedimiento almacenado, denominado PA, procedimiento almacenado --getPro, que reciba como parámetro el código del proveedor y retorne a la ciudad donde vive el proveedor. ¿Ya? Tenemos que hacer un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado dice, bueno, la sintaxis, como le digo, lo complicado acá no es la sintaxis, sino acá lo complicado es resolver el tema, ¿no? El resolver el requerimiento. Entonces dice, crear el procedimiento, le damos el nombre tal como indica la instructiva, copiamos el mismo nombre y entre paréntesis, igual que la función, pues tenemos que poner los parámetros de entrada y de salida.
Dijimos que los parámetros de entrada, al igual que la función, van con variables, con la palabra arroba. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Y debe coincidir esa variable con el tipo de datos que se tiene en la base de datos. En este caso, el código del proveedor es entero. Entonces, dice que reciba como parámetro el código del proveedor y devuelva la ciudad donde vive. Entonces, tengo que devolver una variable de tipo ciudad, de tipo char de 2, porque así está en la base de datos. Y la palabra output es la que me dice que esa variable es la variable de salida, ¿ya? No se olviden de poner la palabra output. ¿Ya? Y luego, entre la palabra as y return, pues aquí ponemos la variable que vamos a retornar. Pero fíjense que, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es resolver la consulta. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es resolver la consulta. Y la consulta, pues, siempre se la construye afuera antes de meterla a... Y yo voy a hacer, por ejemplo, acá, me piden, dice, dado el código del proveedor, por ejemplo, lo que me interesa saber dónde vive este proveedor. Cochabamba. Entonces, el proveedor 2 vive en La Paz. Entonces, eso es lo que me tiene que resolver este procedimiento almacenado. Entonces, este código se lo lleva al procedimiento almacenado una vez resuelto, y lo único que hacemos es la variable ciudad, va a devolver el campo ciudad y lo ponemos a la variable ciudad y nos va a devolver 1 además, ¿no? Y para que esto quede variable, como yo en lugar de ponerlo fijo, el código 2, le pongo la variable que estoy recibiendo como parámetro de entrada. Entonces acá lo que se hace es, en la variable ciudad, que es el que retorna, ahí se va a guardar la ciudad donde vive el proveedor, y en la variable X código proveedor, ahí se le dice a qué proveedor o de qué proveedor vamos a obtener la ciudad. Entonces, dicho esto, lo que se hace es ejecutar el procedimiento almacenado, y al igual que las funciones, al momento de guardar el procedimiento almacenado, acá se guarda, se compila y se genera un plan de ejecución, de tal forma que cuando se lo invoca el procedimiento almacenado, está listo para ejecutar, no compila, no analiza las tablas ni los campos, porque ya tiene un plan de ejecución, y eso, como les digo, lo hace más veloz a las instrucciones SQL que ejecutarlo desde un programa externo, ¿no? Un programa como Java o C++. Al igual que las funciones, este procedimiento almacenado, le decía que se guarda en la base de datos para la cual se está creando, ¿no? Como hemos elegido la base de datos preventa, y en la parte de programación hay los store procedures o procedimiento almacenado en el directorio por la sección procedimiento almacenado, y ahí ya tenemos, fíjense, el procedimiento ya está guardado, pero no solo está guardado, vuelvo a repetir, el procedimiento está compilado, y ya cómo se ejecuta un procedimiento almacenado, lo tenemos aquí abajito. En realidad se lo ejecuta con la palabra execute, se llama al procedimiento almacenado, se manda el parámetro de entrada y se devuelve el parámetro de salida o la variable de salida con la palabra output. Como esto es una variable que va de devolver, es necesario declararla, la variable de salida, y más abajo lo que podemos hacer es imprimir ese resultado, el valor que tiene esa variable. Entonces se tiene que ejecutar las 3 instrucciones. Ejecutamos y ven que el proveedor 2 vive en la ciudad de La Paz. El ejercicio 7 dice, voy a
acomodar un poquito esto y ya. Dice, hacer un procedimiento almacenado denominado total stock que reciba como parámetro el código del producto y retorne el total stock existente del producto. El stock es la sumatoria de la cantidad suministrada. Dice de las cantidades en la tabla de suministro para un producto dado. O sea, ¿qué cantidad existe en la tabla de suministro de este producto? Entonces podemos ver acá, yo le digo, para el producto 1, hacemos primero la consulta afuera, es 142. Para el producto 2, el stock es 153 y así sucesivamente podemos ir validando. Una forma de ver si realmente... El procedimiento almacenado se llama total stock y recibe, dice, el código del producto y nos tiene que devolver el stock total que tiene. El código del producto es de tipo entero y el stock, bueno, el stock, acá está mal, el stock debería ser decimal, por decir 12,2. Porque es una cantidad que puede devolver 50.3, 80.3. ¿Ya? Entonces, va a recibir como parámetro el código del producto y devolver el stock. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, como vamos a devolver el stock, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A la variable stock, devolver lo que me devuelva la consulta. Y para que el código del producto sea variable, en lugar de poner fijo acá, le tengo que poner el código del producto. Y básicamente estaría resuelto también este procedimiento almacenado. Va a recibir entonces el código del producto y me va a decir cuánto es el stock. Lo creamos, graba, compila y genera el plan de ejecución y se ejecuta de la siguiente manera. Igual, con la palabra execute, el nombre del procedimiento almacenado, el parámetro de entrada, en que en este caso sería el código del producto, y el resultado sería el stock, que el resultado hemos dicho que es decimal 12,2. Es importante también definir bien los tipos de datos porque nos puede salir otra información si ponemos otro tipo de datos. Entonces, en la variable result, con la palabra output nos va a devolver el stock, ¿no? Podrían también llamarle stock, si ustedes gustan, para ser más explícito y no stock. Ya, a esa variable para ser mucho más explícito, ¿no? Así lo podríamos hacer. Entonces devuelve el stock y lo imprimimos el stock. Ejecutamos entonces para el producto 4, ¿cuánto es su stock? 15. Estaríamos resolviendo el problema 7 de este ejercicio. Dice, hacer un procedimiento almacenado denominado iStock, o sea, pregunta, si hay, fíjense que el anterior es, ¿cuál es el total de esto? Ahora no dice, ¿hay o no hay? Simplemente, eso llamo la función, el procedimiento almacenado, va a recibir como parámetro de entrada el código del producto y va a devolver un resultado 1 o 0, ¿ya? Dependiendo de la lógica que tenga dentro. Dice, retorna 1 si hay stock disponible, de lo contrario va a retornar 0. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ya no necesitamos programar. Y fíjense que acá, dentro de los procedimientos almacenados, podemos llamar a una función o a otro procedimiento almacenado, que es lo que sucede acá. Ya tenemos una función que me calcula el stock, o sea, la cantidad. Dado el producto, me devuelve el stock, ¿ya? Y si el stock es mayor a 0, o sea, si es mayor a 0, entonces el resultado será 1. De lo contrario, el resultado será 0, ¿no? Entonces, para eso, el resultado no necesito declarar porque es una variable de salida. Por lo tanto, acá lo inicializo en 0, el resultado, o sea, como si no hubiera stock, y llamo al procedimiento almacenado que dice total stock, le mando como parámetro el código del producto y me va a devolver la cantidad disponible de ese producto en los almacenes.
y es una variable de salida. Entonces, una vez me devuelve ese valor, comparo y digo, si el stock es mayor a 0, es decir, si hay más de hay uno o más en cantidad de esos productos, entonces quiere decir que debo de decir sí, hay stock disponible. De lo contrario, va a devolver el 0 que se está inicializando. Es una forma de hacerla, ¿no? De programar. Entonces, igual, creamos y ejecutamos. ¿Ya? Ejecutamos, como le digo, ¿cómo se ejecuta? Se llama el procedimiento almacenado, se manda el parámetro de entrada y se pone la variable de salida con la palabra OP. Los procedimientos almacenados, a diferencia de las funciones, pueden devolver más de una variable como salida. Esa también es una gran diferencia. A veces es necesario que un procedimiento devuelva 2 o 3 variables, entonces los procedimientos almacenados permiten esa característica, y no así las funciones. ¿Ya? Entonces, en este caso recibe como parámetro el 3 y devuelve el resultado. El resultado va a devolver o 0 o 1. Veamos entonces. Después de ejecutar el procedimiento almacenado, nos dice si hay stock disponible en el almacén, mejor dicho, hay stock disponible del producto 3.